Mañana. Ahí está. Jesús. Multimedios Milenio le preguntó a la nueva secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana cuáles son los pendientes que hay, cuáles son los retos en su dependencia. Rosa Isela Rodríguez, quien por cierto, bueno, voy a llamarle colega porque estudió en la misma escuela que yo, en la Escuela de Periodismo Carlos Etienne García. Perdón, es que hace rato un señor me cuestionaba mucho. Oye, Toño, ya mencionó que estudió periodismo. para él va esto. Ahorita me acordé. Pero bueno, dice que ya hay una estrategia nacional de seguridad completamente diseñada desde Alfonso Durazo. Y bueno, ya sabe usted, Alfonso Durazo se va desde hace ya algunos meses de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para chapulinear a la candidatura hacia la gubernatura de Sonora. Pero dice, bueno, Rosa Isela Rodríguez dice que ya, en efecto, ya hay una estrategia nacional de seguridad, que sí se van a hacer revisiones, se sumarán una que otra acción en la prevención, pero que de todos modos lo estarán informando a partir de mañana. Una conferencia de prensa mañanera muy interesante, señoras y señores, en la que, bueno, el presidente comienza dando a conocer el reporte de las calamidades naturales y otras atenciones de protección civil. Así lo da a conocer precisamente la coordinadora nacional, Laura Velázquez. El presidente hizo un reconocimiento a los que han participado en el auxilio de la población en riesgo por estas calamidades naturales, asegurando que como mexicanos vamos avanzando como una república fraterna y amorosa, algo que seguramente pues, les dolió en el alma a esos conservadores. Le quiero decir que, bueno, seguramente lo que más dolió hoy en la conferencia de prensa mañanera a esos conservadores en el corazón, en el alma o en donde usted quiera, es que el presidente burlándose mostró la encuesta que ayer le planteábamos aquí en Sin Censura. Usted recordará que la empresa estadounidense de investigación e inteligencia de mercados Morning Consult reveló una encuesta en la que se da a conocer que López Obrador es el segundo presidente con la mayor aprobación entre los jefes de Estado. El presidente López Obrador dice, bueno, pues es que esto no lo van a ver ni en Reforma, no va a salir en Televisa, no va a salir en TV Azteca, él dice Azteca, ni en Imagen. Entonces aquí se los pongo con mucho gusto, pone esa encuesta, le digo, es una encuesta de la empresa estadounidense de investigación e inteligencia de mercados Morning Consult. Y bueno, esto seguramente está haciendo que los pobrecitos desde esa oposición, pues muy flatulenta, estén muy enojados en estos momentos, han estado buscándole por aquí y por allá. Verdaderamente interesante esta encuesta que desde ayer platicábamos. Usted es el que tiene la última palabra, usted es el que decide. Yo insisto, aquí no estamos defendiendo un gobierno o a otro, no estamos defendiendo una ideología o a otra, son análisis, meros análisis. Y claramente queremos decir que lo que defendemos aquí en Sin Censura es a la verdad con justicia. En efecto, si Televisa no lo va a dar a conocer, si TV Azteca no lo va a dar a conocer, muchísimo menos Imagen, Milenio, el Reforma o el Universal, nosotros tenemos que dar a conocer todos los datos. Por un lado, existe una resistencia absoluta, por ejemplo, a Manuel Bartlett, sí, no solamente yo le quiero decir al presidente de parte de los conservadores, sino de muchos más, pero ya hay muchísimas cosas criticables, cuestionables a esta administración, pero en lo que respecta a la aprobación del presidente, pues ahí está, ¿no? La gente lo sigue aprobando, es el segundo presidente más con mayor pues aprobación del mundo, imagínese usted, y en efecto continúan habiendo una serie de programas establecidos para la justicia del pueblo, la justicia social. Eso es totalmente propositivo, ¿no? Ya lo hemos platicado aquí una y otra vez, lo hemos dado a conocer aquí una y otra vez. Le quiero contar también que le plantearon al presidente que se dice que la vacuna de Cancino Bio no es ideal para los adultos mayores porque no tiene la potencia necesaria, ¿no?
El presidente aseguró que su información indica que es una muy buena vacuna que de hecho ya se aplica en China desde hace tiempo al ejército de ese país. Y puso al CEO de CanSino Bio en esta intervención que tuvo con él hace algunas semanas, al dar a conocer pues todos estos datos sobre esa vacuna que llegará en millones a México. Se esperan 35 millones de dosis de CanSino Bio. ¿Qué pasa con la vacuna de CanSino Bio? Que es solamente de una dosis, es solamente una vacuna en lugar de poner varias, una vacuna de una dosis. Otra situación muy interesante que ocurre en esta conferencia de prensa mañanera es que luego de que le mencionaron un presunto caso de corrupción, el presidente habló de cómo es que aduanas pues en estos momentos tiene, eso dice el presidente, un hombre íntegro y honesto, y se refiere a Horacio Duarte. Aseguró que no está dispuesto a entregar las aduanas, como se hacía antes, y aprovecha. Usted recordará que ayer en la mañana una reportera planteó el caso de que supuestamente el director del hospital militar ahí en Rayón, Estado de México, se había puesto la vacuna a él y a su familia de la forma más pues corrupta que exista. Y ella decía, la reportera, no podemos confirmarlo hasta el momento. El presidente dijo, lo vamos a investigar de inmediato. En efecto, lo investigaron de inmediato y dice que eso fue cierto, que le aplicaron la vacuna, eso dice el presidente, a un médico y a una familia que no le correspondía. Así lo da con... Qué terrible, ¿no? Y qué bueno que se pueda plantear en la conferencia de prensa mañanera. Yo insisto con esto, creo que es interesantísimo este ejercicio de comunicación de ambas bandas, con retroalimentación, si usted lo quiere ver así, usando palabras mafufas y domingueras, pero sigue siendo la mañanera muy criticada, muy atacada, Brosito, con todo y que nos bloquea y etcétera. Todavía no ha podido comprobar, como dijo que lo iba a comprobar, dijo que tenía pruebas, que la mañanera se trata de una puesta en escena, ¿no? Una producción ahí de Jesús Ramírez Cuevas, pues todavía no lo he podido comprobar, ¿no? ¿Dónde están las pruebas, Brosito? A lo mejor y nos escucha porque bloquea a todo el mundo. Qué fácil, ¿no? Imagínese usted, bloqueo a todos mis críticos en el Twitter y pongo solamente a los que me limpian, me lustran las botas, pues qué chistoso, ¿no? A los del Broso Team, o como sea que le llamen. Y bueno, Carlos Calzada le dijo a López Obrador que ahora que se determina que el apagón de la Comisión Federal de Electricidad ocurrió por un incendio en pastizales de Tamaulipas, el gobierno panista de ese estado rechaza la versión y la oposición pide la renuncia de Manuel Bartlett. El presidente aseguró que la inconformidad que tienen los conservadores se debe a que se está fortaleciendo la Comisión Federal de Electricidad porque dijo, el dios de estos señores es el dinero, y se aventó una explicación larguísima para hablar de cómo es que intentaron deshacerse de las principales fuentes energéticas mexicanas, bueno, por parte del Estado, ¿no? De las agencias que coordinan estas fuentes energéticas, con tal de que los particulares se quedaran con todo esto desde tiempos de Salinas de Gortari. Menciona al papá de Claudio X González, del mismo nombre, como pues desde ese entonces se utilizó todo esto. Carlos Calzada insiste, cuestiona a López Obrador luego de que exoneraran al hijo de Manuel Bartlett en el caso de los ventiladores. Yo también cuestiono eso. No directamente a López Obrador porque pues él no tiene que ver con el Poder Judicial. Eso es lo interesante, ¿no? Es lo que le dice López Obrador, lo que le dice el presidente a Carlos Calzada. Mire, eso no me corresponde a mí, le corresponde a la autoridad judicial, dice López Obrador. Y yo ya he demostrado aquí que estamos separados, poder ejecutivo, de poder legislativo y poder judicial. Así que, pues ahí lo tiene usted, ¿no? No hay impunidad para nadie. E insistió con que esto lo tiene que tratar la autoridad pertinente, pero que es claro que los conservadores no quieren a Manuel Bartlett. Y dijo, mire, no es Manuel Bartlett, soy yo el que está determinando este tipo de cosas, este tipo de políticas energéticas que tanto les duele. Pero sacó algo muy interesante aquí el presidente. Dijo que a los funcionarios que ven moderados, a los funcionarios que ven fresas, así dijo, a esos no los tocan desde el conservadurismo. Y no se equivoca. ¿A quién se refiere? Habló de funcionarios en su gabinete. Y yo le diría, con mucho respeto al presidente López Obrador, si nos está viendo y si nos está escuchando, oiga,
pues esos funcionarios que tiene usted moderados, fresas, ¿no sería buen momento de irlos cambiando para que verdaderamente alguien sirva a México con la ideología del progreso? Vamos, no sé a quién se refiere el presidente, pero habla de su propio gabinete. Dice, los conservadores atacan a los funcionarios que están, que son más, tienen más fuerza en su voz en cuanto a estas propuestas, en cuanto a los proyectos del presidente, eso dice el propio presidente López Obrador. Pero a los fresas, a los moderados, a esos no los tocan. Yo dije, caray, ¿como a quién es presidente? ¿Como Marcelo Ebrard? ¿Como a Olga Sánchez Cordero? ¿Como a Esteban Moctezuma Barragán? A los que no los hemos visto que los tocan, pero con el pétalo de una rosa los conserva. Es cierto, ¿eh? Los conservadores no tocan, pero con el pétalo de una rosa, ni a Ebrard, ni a Olga Sánchez Cordero, ni a Esteban Moctezuma Barragán. Y yo insisto con esto. Uno no puede poner una tortillería si nunca se ha formado en la fila. ¿Qué tenía que hacer en la fila, en la tortillería de la Secretaría de Educación Pública, alguien como Esteban Moctezuma Barragán? ¿Qué tenía que hacer en la tortillería? ¿Qué tiene que hacer en la tortillería de la Secretaría de Gobernación alguien como Olga Sánchez Cordero? Algunas me dirán, ella misma podrá decir, no, pero es que yo siempre he sido una luchadora por los derechos civiles, los derechos humanos y etcétera. Sí, pues sí fue ministra de la Suprema Corte de Justicia, una Suprema Corte de Justicia que vaya que nos falló durante muchos años. Y la verdad es que Olga Sánchez Cordero tuvo determinaciones, sí, muy justas en esa Suprema Corte de Justicia, pero en lo general es una Suprema Corte de Justicia que nos ha fallado. En el caso de un Marcelo Ebrard, criticadísimo como jefe de gobierno de la Ciudad de México, eso ya no se menciona, pero mientras la ciudad estaba secuestrada en una serie de obras precisamente para particulares, como fue el segundo piso hacia el Estado de México, mire, antes de Marcelo Ebrard, como jefe de gobierno, estuvo el presidente López Obrador. Y si me lo pregunta a mí, yo siendo capitalino en ese entonces, puedo decir que fue un gran gobierno. No quiero sonar a que soy gran defensor del presidente López Obrador, pero sí fue un gran gobierno. Disminuyó de una forma clara la delincuencia. Ya lo venía haciendo el ingeniero Cárdenas, pero aquí fue muy, muy claro cómo acabaron con la incidencia delictiva en la Ciudad de México. También el ingeniero Cárdenas ya venía estableciendo una serie de situaciones para que se acabara con la corrupción, y con Andrés Manuel López Obrador termina esto fantásticamente, ¿no? Yo me acuerdo mucho conociendo a comerciantes, a dueños de consultorios, que nos planteaba cómo, médicos incluso que con sus consultorios, o a gente que tenía sus tiendas, etcétera, siempre me planteaban esto, ¿no? En tiempos del ingeniero Cárdenas y de López Obrador, se redujo radicalmente esas inspecciones en las que cobraban mordida por todo. Y no se nos olvide que en tiempos de Andrés Manuel López Obrador en la Ciudad de México se construyó un segundo piso que hoy sigue siendo gratuito para todos los mexicanos. Un tramo largo en el sur de la Ciudad de México que es gratuito. Ya después, en tiempos de Marcelo Ebrard y ya en su continuación con Miguel Ángel Mancera, hubo precisamente una continuación de ese segundo piso, pero ya pagado. En tiempos de Mancera se crea desde la Ciudad de México hacia el Estado de México este segundo piso y una serie de obras como la línea 12, si no me equivoco, del metro, una serie de obras que uno diría, bueno, pues qué bueno que estén haciendo obras, pero que tenían secuestrada la Ciudad de México. Los congestionamientos viales en tiempos de Marcelo Ebrard, entre otras cosas, no se nos olvide lo de Aliyev tampoco, y etcétera, pero bueno, en tiempos de Marcelo Ebrard los congestionamientos viales en la Ciudad de México eran terribles, terribles, por estas obras, una obra que no funcionó, la de la línea esta del metro que tuvieron que rehacer, ¿no? Por ejemplo, qué horror, pues, ¿no? Y en el otro lado tenemos esta ciudad secuestrada por otra obra, el segundo piso que iba hacia el Estado de México, y que se paga. No se nos olvide, ese segundo piso se paga.
Y mientras los mexicanos, yo me acuerdo muchísimo, yo trabajaba en TV Azteca hace muchísimos años, todavía estaba Marcelo Ebrard, fíjese. Y me acuerdo una vez regresando hasta mi casa en Naucalpan, desde TV Azteca hasta Naucalpan, me eché 3 horas porque cerraron un tramo del periférico. Suena raro y suena estúpido y suena loco, pero fueron 3 horas. No le miento, fueron 3 horas desde la Jusco hasta Naucalpan. 3 horas. Yo veía gente que se bajaba, lo voy a decir con mucho respeto para usted, y hacían pipí en botellas. ¿Y por qué? Yo no voy a decir, bueno, pues es que esto era para el progreso, qué bueno, Toño, que Marcelo Ebrard tuviera este tipo de obras. Bueno, las obras se hicieron para gente que las cobraba. OHL cobra esos segundos pisos. Y lo más interesante de todo es que Marcelo Ebrard viajaba en helicóptero, a donde iba. No es el caso de Andrés Manuel López Obrador, no me malentienda. Él los está criticando en su conferencia de prensa mañanera. El presidente López Obrador, cuando fue jefe de gobierno, andaba en un suru por toda la ciudad. Ahora, como presidente de México, anda en un Jetta por la ciudad. Bueno, cuando va a sus giras, lo pone en una camionetita y ha sido criticado por la camionetita, ¿no? El presidente López Obrador no se sube a aviones privados. Usted lo sabe perfectamente, utiliza vuelos comerciales, está intentando vender el avión de Peña Nieto. Pero entonces, ¿por qué tenemos en su gabinete a gente así? A funcionarios, como él dice, moderados, fresas. Él lo dijo ahorita. A esos a los que no tocan los conservadores, como un Marcelo Ebrard, como una Olga Sánchez Cordero, o como un Esteban Moctezuma Barragán. Y usted me va a decir, oye, Toño, Marcelo Ebrard está teniendo una muy buena gestión con lo de las vacunas. La idea es del presidente López Obrador. Él fue el que dijo ante Naciones Unidas, ante el G20, que era necesario que existiera una vacuna universal, es decir, para todos y gratuita. Qué bueno que esté ejecutando Marcelo Ebrard la instrucción del presidente, pero esto es instrucción del presidente. No se nos olvide. Yo sí critico a esos funcionarios fresa, fíjese, ¿no? O sea, yo sí. Si los conservadores y los medios de comunicación tradicionales no van a criticar a los funcionarios fresas, aquí en Sin Censura sí. Aquí en Sin Censura sí. Sé que han dicho que he estado muy, híjole, muy colgado. Dice Marta Video, te estás colgando. No, vamos a platicar, vamos a hablar sin pelos en la lengua, hombre. Vamos a ser claros. Por eso yo le digo una y otra vez, no puedo yo criticarle algo per se al presidente López Obrador, algo per se en su persona, pues, algo que él sea. Desde que yo empecé a estudiar muy jovencito periodismo, lo he investigado y lo ha hecho también Carlos Loret de Mola. Bueno, no, los achichincles, pues, ¿no? De Carlos Loret de Mola y de todos estos periodistas que lo odian o pseudoperiodistas, pseudointelectuales que lo odian. ¿Le han encontrado algo a López Obrador? No. Que lo de Pío López Obrador, su hermano, pero pues ese es su hermano. Que lo de la prima Filipa López Obrador también, pero pues esa es su prima. O sea, ¿me explico? A él no le hemos encontrado algo, como hay acusaciones ya directas en contra de un Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto, Vicente Fox. Hay una serie de investigaciones periodísticas en las que directamente se les vincula a una serie de irregularidades gruesas. A López Obrador no. Bueno, por eso lo digo. Por eso lo digo. Usted no se enoje, vamos a platicarlo, vamos a tomarnos un cafecito, ahorita que es temprano, y pues platiquémoslo. El presidente aseguró que para conseguir bienestar se necesita combatir la corrupción. Se necesita combatir esa corrupción. Y bueno, le voy a pedir